tiempo de exaltación. Vaya un momento conmigo a San Juan capítulo 12, versículo 41. Lo que estoy tratando es de poner una plataforma para primero mirar el aspecto negativo de lo que es no honrar al rey, no darle gloria al rey. Aquí en San Juan también, por favor conmigo, capítulo 12, versículo 41 al 43. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, San Juan 12, 41, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Lea por favor conmigo. ¿Qué dice ahí? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En un momento escuché a un predicador plantear una analogía acerca de la oscuridad, acerca de la falta de poder ver. Y decía mi amigo el apóstol Raúl Vargas que había una dama que estaba muy necesitada de un remedio para una enfermedad en particular, muy necesitada. Esta dama había ido por todos lados, por muchos lugares había ido a tratar de conseguir en la parte de la medicina, en las farmacias, había ido a las macrobióticas a tratar de conseguir ese remedio. Y intentaba por todos los medios paliar su dolor, sin embargo no lo conseguía. Hasta que un día una persona de estas que hace remedios con hierbas llegó a su casa a visitarla. Y decía el pastor Vargas que ella tenía un patio muy bonito donde tenía un árbol de una fruta que se le dice aquí en Costa Rica matasanos. Pareciera extraño una fruta que tenga ese nombre, que mate los sanos, pero dentro de esa fruta estaba el remedio que ella necesitaba. Y entonces le dijo a este caballero: señora, si usted siempre ha tenido el remedio a la vista. Solamente, hermanas y hermanos, que ella no lo podía ver. Creo que esa escritura leída ejemplariza muy bien acerca de Israel, sus dirigentes, acerca de aquellos que fueron llamados, hermanas y hermanos, para llevar el nombre de Dios tan cercano a ellos que no lo podían ver. Y venían multitudes de indigentes de muchos lugares. Leas indigencia no como una persona que anda en estado sucio, sino muchas personas necesitadas de la periferia de la ciudad de Jerusalén, donde estaban, hermanos, en realidad los dirigentes del pueblo, donde estaban los ricos, donde estaban las personas importantes. Jerusalén era el centro de adoración donde venía la gente a adorar. Y mucha gente de la periferia venía, de las aldeas. Ahí regularmente es donde vivían las personas más desposeídas. Y dice la escritura que todo el pueblo y aún los publicanos, que eran mal vistos por los ciudadanos de Israel, justificaron a Dios. Pero dice que los intérpretes de la ley y los fariseos desecharon los designios de Dios. Qué terrible, hermanos, desechar una palabra como la que nos trajo el pastor Carlos Umaña. Qué terrible desechar un tiempo como estos. Tenemos también en el cuadro acá, en el libro de Juan, como la escritura dice al final del verso 43, que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué le estamos dando a Dios, hermanos? ¿Qué le estamos dando al Señor nosotros? Alguien dijo por ahí que el aroma del corazón se revela por mis acciones. Hoy me decía
mi hija Jessica, que Richard Easy, que ayer predicó acá, iba para un congreso en este fin de semana en Limón, donde dice que el pastor Richard, que él está un poco extrañado porque solamente aquí en Cartago se da cuenta que las personas, hermano, son un poco frías para eventos como estos. Él en realidad lo tablaba porque dice que no discrepa cuando un congreso sea abierto así. Dice que allá en Limón, cuando hay congresos, para todo lo que es la parte de la organización, las personas tienen que pagar 20,000 colones para ir a ese congreso, y dice que tienen que comprar la comida. Y nos contaba el pastor Richard a mi hija que la gente desde antes, hermanos, está ahorrando, y dice que son congresos de 3 y 4,000 personas. A mí me trajo un poco de dolor en el corazón respecto a la actitud de algunos, gracias a Dios que son algunos, haciendo vivas estas palabras: el aroma del corazón se revela por nuestras acciones. Las acciones que yo hago son el perfume de mi corazón. También Sarita dice que el tamaño de la ofrenda lo pone en términos como eclesiásticos, revela el tamaño del amor que le tienes al Señor cuando traes. Yo aquí en mis notas puse que la calidad de lo que das a alguien revela el tamaño del amor que tienes por ese alguien. Como para recapitular, el pastor Carlos Umaña nos habló, hermanos, a nosotros acerca de la gran bendición de ser hijos de un rey al cual nosotros adoramos, pero nos trajo a reflexión y nos dejó una pregunta: ¿en realidad nosotros comprendemos, en realidad nosotros entendemos la grandeza del Dios al que adoramos? Y nos dio algunos números que nos también advirtió que no estaba interesado en darnos una clase de números, sino que lo que pretendía con esta pregunta fue que nosotros analizáramos en realidad si somos coherentes con nuestras acciones, dándole respaldo a nuestras palabras, que nosotros amamos a un Dios bueno que nos ha amado. Yo digo, hermanos, solamente estoy poniendo la introducción, como abriendo un paréntesis, que debemos revisar muy bien nuestra respuesta a la pregunta que nos dejó el pastor Carlos Umaña. ¿En verdad nosotros entendemos? ¿De verdad comprendemos la magnitud y la grandeza al Dios que nosotros adoramos? Esta respuesta que se debe responder, valga la redundancia, personal, debe ser revisada por nosotros y medir nuestra actitud hacia lo que nosotros adoramos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, a menudo las historias infantiles comienzan con las siguientes palabras: había una vez en un lugar lejano, había una doncella llamada Cenicienta. Y a menudo comienzan llenas de temor, a menudo comienzan con un personaje que está en una posición negativa, pero a menudo terminan con el gran favor, como aquella llamada Cenicienta que a medianoche, según la historia infantil, se convirtió en una princesa. Yo quiero que usted me acompañe, porque aquí se desprende mi mensaje al libro de Esther. Usted se posiciona en el libro de los Salmos, hacia atrás está Job, hacia la izquierda, hacia el Antiguo Testamento, y el libro que lo antecede a Job es el libro de Esther. Quiero que usted me acompañe, por favor, ahí, porque solamente quiero leer una pequeña parte del verso 1 para darle sentido a lo que trato de llevar a sus corazones. El verso 1 del libro de Esther dice: aconteció, parece ser que va a hablar de una historia,
Como cuando estamos preparando para los niños un cuento. Hubo un día, hubo una noche, había una vez. Aquí dice: aconteció en los días de Asuero. En la película 300, Jerjes, el gran Jerjes, el rey Asuero. Este Asuero era tan grande, dice, que reinó desde la India hasta Etiopía. Escuche bien, hermanos, la grandeza de un rey terrenal. Reinó sobre 127 provincias. El gran Asuero, el gran Jerjes, que reinó sobre 127 provincias. Este Asuero en algún momento se quedó sin su reina. Y usted conoce la historia, como la escritura dice que había una reina llamada Vasti, que después de que este gran rey Asuero hizo una fiesta por 185 días, escuche bien, esta fiesta que hizo este gran rey, yo lo que quiero ejemplarizar, hermanos, es que si usted y yo conocemos la grandeza del Rey de Gloria, tenemos que por lo menos conocer un poco de historia acerca de la gloria que pueda tener un rey en esta tierra. Reinó, dice la escritura, Asuero, y hizo una fiesta por dice acá el versículo 2: en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En este tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. La fiesta, el banquete, hermanos, es para todos los príncipes y los cortesanos, no era para cualquiera. Lo que quiero ponerle de base es que era un rey cuyo reino tan grande que eran 185 países los que tenía él por dueño. E hizo esta fiesta o este banquete a sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los poderosos de Persia y de Media, gobernantes y príncipes de las provincias, con un propósito. Lea conmigo verso 4: para mostrarles durante mucho tiempo, ¿cuánto fue ese tiempo? Reina Valera 60, 180 días, una fiesta de 180 días que tenía como propósito solamente ese tiempo llevar a los cortesanos, llevar a los principales, a los presidentes, a toda la gente de la élite, de la high, que llegaron a aquella fiesta, a mostrarle, hermano, la grandeza de su reino. ¿Sería pequeño ese reino? 185 días para mostrarles, ¿qué dice ahí? El esplendor de la gloria de su reino. Para mostrarles, ¿qué más? El brillo y la magnificencia de su poder. 185 días, hermanos, solamente para reunirse con los más cercanos a él. Según la historia, una vez de que pasaron los 185 días, dice la escritura que hizo una fiesta de 7 días para el pueblo. Pero mientras hizo esa fiesta de 7 días para el pueblo, dice la escritura que la reina Vasti, la señora de la casa, estaba en otra fiesta con sus doncellas. O sea, esta era una fiesta, un banquete, hermanos, que tuvo 3 partes. Una fiesta de 185 días, porque tan grande era el reinado de aquel hombre que necesitó ese tiempo para mostrarle a su gente. Me llama la atención que dice la grandeza, el esplendor, la magnificencia de su reino. La historia en el capítulo 1 continúa diciendo que Asuero, después de que estuvo alegre por las copas, llamó a la reina Vasti. La reina Vasti estaba en la fiesta con sus ahí, con el harén de sus concubinas ahí, con sus personas que estaban para servirle, con las doncellas más bien. Y la reina Vasti no quiso acudir a la fiesta o al llamado del rey Asuero. Y entonces, hermano, ante el desplante de un rey terrenal, el cual no admite desplante, hay un plan
de Memucán, un hombre, un eunuco ahí, de que la reina Vasti no es digna ahora de ser reina. Y entonces, hermano, la historia de la campesina Esther comienza de esta manera, con la oportunidad de tener un encuentro, hermanos, con un rey. Una persona campesina, hermanos, que venía de el exilio, venía de la violencia de los persas, cuando ellos, hermana y hermano, no respetaban la vida de nadie. Ahora se encuentra con la oportunidad, porque el plan de Memucán fue reclutar 1000 y resto de mujeres para preparar una persona para que pudiera tener una buena noche con el rey. El modelo de preparación de Esther, Esteban habló de esto ayer, hermanos. Preparación tuvo David ahí tras las ovejas de su padre en obediencia. El modelo de preparación de Esther nos enseña cómo crear el momento oportuno para tener un encuentro con el rey. Estos caballeros y esta dama no se imaginaban lo que estaban produciendo hoy por la tarde, cuando ellos estaban cantando, cuando estaban ensayando, cuando estaban adorando. El ensayo fue una excusa para tener un buen momento de adoración con el rey. Y no se imaginaron la oportunidad que ellos tuvieron de bendecir a una persona que estaba sentada fuera del auditorio. Esta reflexión está orientada a exponer algunos pasos para que usted y yo sepamos, hermanos, y ante la pregunta que nos dejó el pastor Carlos Umaña, detenernos para responder en una forma responsable, para que usted y yo sepamos a cuál es el Dios que nosotros le servimos. Al Dios que muchas veces, y ahora Héctor me impresionó cómo hablaba de esto, al Dios al cual muchas veces nosotros con nuestra indiferencia, como la indiferencia de este pueblo o los dirigentes del pueblo, porque un simple bautismo para ellos era ofensivo. Los publicanos y los indigentes, las personas que venían de la periferia, dice la palabra del Señor, que glorificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los dirigentes del pueblo, aquellos ciegos, escuche bien, aquellos ciegos que tuvieron a Dios siempre a la par, no pudieron verlo por su indiferencia. Y el modelo de esta campesina Esther nos enseña cómo tener un encuentro con el rey. Un rey, tengo yo en mis notas. Primero que todo necesitamos saber qué es un rey, cuáles son las características que posee un rey. Bueno, es importante saber que si se habla de un rey va a poseer un reino. Particularmente Asuero dice que era dueño de 175 provincias, 175 ciudades eran la riqueza de este rey. Siendo pagano, fue un rey implacable. No había compatibilidad entre la riqueza del gran Asuero y la campesina Esther. Pero cuando ella se dio cuenta que había un concurso para ir y prepararse para un encuentro con el rey, dice la palabra del Señor, hermanos, que se sometió. Cumplidos los días, dice la escritura, versículo 5. Cumplidos los días, el rey hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El rey, que es dueño de un reino, es dueño de todo. Pero el todo del gran Jérjeres, según nos registra el verso 6, era esplendoso. Dice aquí el lenguaje actual que el pabellón, versículo 6, el pabellón del patio era de blanco, dice que es verde y azul. Estaba tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de las sillas de ese patio del palacio eran de oro y de plata. Dice que todo estaba enlosado de porfido, de mármol y de alabastro y de jacinto.
El versículo 8 registra que este rey es tan grande y tan rico que daban a las personas de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Tenían figuras diferentes los vasos unos de otros. Ahí servían el vino de acuerdo con la generosidad del gran Jerjes. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado. Esto me llamó mucho la atención, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, para que se hiciese según la voluntad de cada uno. A veces Dios tiene que preparar, hermanos, tiempos como estos, para enseñarnos a nosotros, en verdad, si comprendemos nosotros al Dios que adoramos. Yo estoy un poco divorciado de los eventos que promueven un negocio. Esto está muy de moda en gran parte de la iglesia de Jesucristo, pero me llamó mucho la atención esto que decía mi hija Jessica acerca de la actitud de muchos hermanos allá en Limón. Me llamó mucho la atención con gente que aquí ha venido en carro, escuche bien, a más de 300 y resto de kilómetros. Y como pastor he observado las cabecitas ahí, e inclusive hay algunos de la iglesia local que los he extrañado por su ausencia. Todavía la pregunta del pastor Umaña, creo que debemos de detenernos a responderla. En verdad nosotros, hermanos y hermanas, en verdad entendemos la grandeza del Dios al cual nosotros amamos y le servimos. En verdad usted y yo entendemos las características que debe tener la iglesia. Cuando San Pablo dice que Jesucristo con su propia sangre quiso comprar para él una iglesia, dice Pablo, santa, una iglesia gloriosa, dice Pablo, que no tuviese mancha ni arruga. Todavía entendemos cuál es nuestro rol, decía el pastor Richard ayer, como la novia del Señor. Esther es ejemplo. Esta campesina es el ejemplo de lo que es preparación. Cuando, sabiendo que había incompatibilidad con la gloria del rey, siendo ella una campesina, entrega su vida, su corazón, escuche bien, dice que a prepararse por más de un año, con aromas, con ungüentos, con perfumes, para tener solamente una noche con el rey Asuero. San Pablo a los Efesios escribe de esto, dando un cuadro acerca del esplendor, del brillo, de la grandeza de la novia. El libro de Apocalipsis lo amplía un poco más, cuando acá en Apocalipsis 19:6 el ángel dice que escuchó una gran multitud. Esa multitud que escuchó Juan era como el estruendo de muchas aguas. Dice que escuchó una multitud como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, aleluya al Señor nuestro Dios todopoderoso, porque Él reina. Un rey, hermanas y hermanos, tiene reino, y no es un reino terrenal. Esas cifras que el pastor Umaña dio a mí me dejaron, me bloquearon. Me bloquearon de las cifras que él dio, porque todo eso lo maneja nuestro rey. La grandeza de nuestro rey es tan grande, hermanos, que la escritura dice que cuando Juan escuchó esto, escuchó gente decir como un estruendo de muchas aguas: aleluya, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Y la voz que se oye es: gocémonos y alegrémonos, démosle a Él gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, yo no sé si usted no es parte de la esposa, y su esposa, no me ha entendido, y su esposa se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Tal vez quizás ni siquiera entendemos, hermanos, la grandeza del rey que nosotros le servimos. Tal vez ni siquiera casi entendemos cuál es nuestro rol como novia de Jesucristo.
La campesina Esther era del todo incompatible con la riqueza y las deslumbrantes galas del palacio de verano del rey Asuero en Susa. Esta ciudad que estaba situada al sudoeste del actual Irán, Babilonia, donde al parecer creció Mardoqueo como judío exiliado, se encontraba Susa a 80 kilómetros de la moderna, hoy, Bagdad. Esther entendía que lo mejor de ella no era lo bastante bueno para el estatus de aquel rey. Sencillamente, ella lo entendía. No porque estuviera sucia ni porque oliera mal, sino porque lo mejor de ella no era lo bastante bueno para el rey. Lo mismo sucedía con cada candidata que se preparaba para pasar una noche con el rey, para entrar en la atmósfera aprobada del palacio. Debes tener olor celestial, no puedes tener olor terrenal. Entendemos, hermanos, lo que decía el pastor Umaña. Nuestro rol como novia, usted y yo tenemos que saber que Esther, como una doncella que se preparó para el rey Asuero, tuvo que pasar por un proceso de arreglar su piel, de nutrir su piel con diferentes aromas. Imagínense una persona metida en hierbas y aromas durante 6 meses. Y posteriormente que salió paulatinamente de esas sesiones, de meterse en esas piscinas llenas de hierbas, dice que tuvo que ir por otros 6 meses a meterse en otro recipiente de aromas de berilo, de nardo, de caspio y una serie de hierbas que había en el tiempo. Si fuiste una novia, hermana, que estás casada, puedes enumerar con gran detalle todo el tiempo que te llevó a prepararte para aquel día especial. Particularmente a mi hija Rebeca le llevó 1 año de preparación cuando su prometido en aquel tiempo, Charles, le propuso matrimonio. Fue un largo, arduo año expectante para aquel día que llegaría y se acercaba conforme pasaban los días, para el día que crearía el marco para el resto de su vida. Estoy casi seguro de que usted no se levantó una mañana y simplemente dijo: me daré hoy una ducha porque hoy es el día de mi matrimonio. Estoy seguro que si usted ya se casó, sea hombre o sea mujer, usted buscó el mejor traje, usted estrenó ropa, usted marcó con un resaltador las cosas que iba preparando. El poder y el valor del día de la boda en el corazón de una mujer está íntimamente relacionado con la preparación que se le dedica, sin importar cuál sea el presupuesto disponible. Mi hijo Ronald no puso ningún obstáculo, ni obvió cuando se le dijo que un anillo costaba lo que le costó. Usted, cuando decidió pedir a la que hoy es su esposa que fuera su esposa, no escatimó. Todo aquello que cuesta merece preparación, hermanos. Y yo hoy me llevé una grata sorpresa cuando vi a estos ministros, hermanos, en un ensayo, en un momento como estos. Y me llevé una gran sorpresa cuando miré, hermano, esa dama con lágrimas en los ojos. Y yo ahora ahí sentado le decía: Señor, qué indiferentes que somos muchas veces. Pregúntese usted esta noche: ¿en qué está usted interesado? Esther se dio cuenta que ella no estaba interesada en el palacio. Muchos nos interesamos en el palacio y dejamos de lado al rey del palacio.
¿Para qué usted vino acá? ¿Usted vino acá para hallar sus manos o para hallar el corazón de Dios? ¿Usted vino aquí, como cantaba ahora Héctor, para responder a la letra de esa canción? Señor, si quiero que tú me abraces, si quiero que tú me sientes en tu regazo. ¿Entiende usted? ¿Entiende usted? Preguntaba el pastor Umaña. ¿Entiende usted a qué Dios le servimos? Yo le ruego que usted se ponga en pie un momento. Un tiempo de exaltación.